Buenas noches a todos. Hola. Realmente, pues la hermana la que se encarga normalmente de hacer la introducción siempre. Yo no sé si les comentaron ellas, más o menos cómo pensamos que el Espíritu de Dios ponía en el sentir de nosotros cómo vamos a trabajar en las casas. Por eso quería buscar el versículo para, pues, agarrar el respaldo bíblico de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que no es algo que nosotros dijimos, no tengo nada que hacer hoy en la noche, entonces vamos a ir a las hermanitas y vamos a echar un cafecito y unos panes y vamos a hablar cosas. No, eso es voluntad de Dios, ¿verdad? Es voluntad de Dios, jóvenes, y realmente, pues Dios les bendiga porque escucharon el llamado de parte de Dios y eso es lo que nos cuesta mucho a todos. Es una realidad. Nos cuesta mucho a todos. Entonces la Biblia dice en Hechos capítulo 2, Es que la tengo al revés, ¿verdad? voy a ir directamente al versículo, En el Nuevo pues Testamento. el que pues estamos siguiendo la guianza del Espíritu de Dios para hacer esto, como la Escritura lo dice, Hechos 2:42. Cuando el Espíritu Santo, se los voy a parafrasear o se los voy a resumir, lo que contextualmente dice desde capítulo 1 de Hechos hasta el verso 41 de capítulo 2. Cuando el Espíritu de Dios desciende el día de Pentecostés, todos los que les pusieron o los titularon o los tildaron, más bien dicho, como llamarlos cristianos, pues ellos comenzaron a perseverar juntos y ellos lo hacían específicamente así como estamos ahorita. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la iglesia primitiva, le decimos a la iglesia primitiva porque fueron los primeros que comenzaron a formar parte de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso se les titula a ellos como la iglesia primitiva, pero es una única iglesia, es decir, que Jesucristo va a venir por los primeros creyentes hasta el último que entre dentro del llamado que Jesucristo haga a esa persona. O sea, es una sola iglesia, es un solo Cristo y es un solo Espíritu. Entonces nosotros creemos en la palabra y tratamos de hacerlo todo como la Escritura lo enseña. Porque si nos salimos de la Escritura, a eso se le llama apostasía, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo de estos estudios bíblicos, perseverar en la doctrina que ya está establecida hace más de 2000 años, ¿verdad? Pues obviamente Dios bendice con un panito, un cafecito, gloria sea al Señor. Y se les va a compartir la palabra. Y esto no es solo de que ustedes vengan y digan amén, 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 como comúnmente se hace en las congregaciones. No estoy diciendo que esté mal, sino que el objetivo de estos estudios que estamos comenzando el día de hoy en esta casa es venir, compartir la escritura, que ustedes hagan lo que sabiamente hicieron los judíos que estaban en Tesalónica cuando Pablo y Silas llegaron. Dice que Pablo les predicaba a Jesucristo y ellos verificaban conforme a las escrituras si era cierto lo que Pablo les decía. Entonces, se les va a impartir la escritura, la palabra, y ustedes al final de que se les imparta la palabra, por favor, si ustedes tienen curiosidad con respecto al tema que estamos hablando, por favor pregunten, porque ese es el objetivo. No solo que se diga amén, amén, sino que entendamos las escrituras, ¿verdad? Entonces, pues, bienvenidos. Muchas gracias a la anfitriona por darnos la oportunidad. Y como dijo la hermana, definitivamente el Espíritu de Dios ya está acá, ¿verdad? Y dice la Biblia que Él nos anhela con gemidos indecibles, ¿verdad? Él anhela que nosotros andemos junto con Él y Él anhela hacer morada dentro de nosotros. Entonces, sin tanto preámbulo, vayamos de lleno ya al tema. Gracias a Dios yo le decía al Señor, Señor, ¿qué debe de salir de mi boca? ¿Qué deben de decir mis labios? Le decía, ayúdame. Bueno, entonces, como yo estaba compartiendo unos temas en un grupo de WhatsApp, que en su momento también les voy a comentar sobre eso. Y pues predicaba el día de ayer con respecto a
al Evangelio. Entonces, bueno, el Espíritu de Dios me ponía en el sentir que les predicara lo que iba sucediendo en el creyente después de que era evangelizado, que se le predicaba a Jesucristo. Entonces, pues gracias a Dios que ustedes ya conocen de Jesús, ¿verdad? 5:17. Tenemos que ir conociendo más de Jesucristo, tenemos que ir entendiendo Jesucristo cómo desea que manejemos nuestra vida siguiéndolo a Él. Y el tema está titulado Nueva Criatura. Por favor, abramos las escrituras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice la escritura en 2 Corintios 5, 17. Si me regalan un poquito más. Perdón. Por lo tanto, dice, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Eso dice la traducción Dios habla hoy. Si lo podemos escuchar fácilmente, está más a nuestro lenguaje en la actualidad, ¿verdad? Y si nosotros leemos la traducción del 60 de Reina Valera, podemos ver de que es sinónimo, ¿verdad? Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros estamos en el mundo, voy a hablar un poquito de lo que sucede cuando nos evangelizan por primera vez. Cuando nosotros estamos en el mundo y nos presentan a un Salvador, porque llega un momento en el cual el hombre llega a estar entre la espada y la pared. Llega el hombre a sentir de que dentro de él hay un vacío que ni las mujeres, que ni el alcohol, que ni las drogas, que ni el poder, que ni el dinero, ni que esto, ni que aquello, pues le llena. Entonces llega el momento en el cual el hombre descubre ese vacío dentro de él. Y por ahí escucha la palabra de Dios por misericordia. Una persona, un instrumento de Dios, usado por Dios, viene y le predica de que ese vacío puede ser lleno, no por algo, sino por alguien, que es el Hijo del Dios viviente, Jesucristo mismo. Entonces viene el inconverso y se convierte a Cristo. Reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces entramos a esta escritura. ¿Cómo lo dice en la traducción que tú tienes ahí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando llegamos nosotros a Cristo, ya pasamos de ser inconversos a convertidos, y dice que nos unimos a Cristo. Dice que somos una nueva persona, según la traducción Dios habla hoy que yo tengo acá, que las cosas viejas pasaron, y dice que todas se convirtieron en algo nuevo, o todas son hechas nuevas. Eso dice la escritura, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando ya estamos en Cristo, venimos acarreando y seguimos acarreando muchas formas de pensar, de expresarnos y de manejar nuestra vida todavía, como lo hacíamos en nuestra vida anterior. Porque dice que ya somos una nueva persona, somos una nueva criatura. Es decir, de que se supone que teníamos que ya haber muerto a lo que éramos anteriormente. Entonces, sucede comúnmente de que cuando ya somos creyentes en Jesucristo, pues a veces tenemos y continuamos con el mal hábito de ser muy mal hablados, ¿verdad? Entonces Jesucristo mismo dice que por cualquier palabra ociosa, creo que dice la escritura. Mateo 12:36. Léelo, por favor. 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Bueno, entonces Jesucristo mismo dice que de toda palabra ociosa quiere decir una mala expresión, ¿verdad? En pocas palabras y resumido a la actualidad, el lenguaje actual, ¿verdad? Entonces, Jesucristo mismo está enseñando ahí de que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a entregar cuentas. Ahora, si se supone que somos, digo se supone, porque yo también me incluyo, ¿verdad? Se supone que somos criatura nueva,
y tenemos el mal hábito de continuar, que de nuestra boca salen palabras inadecuadas para referirnos a nuestros hermanos, entonces creo que deberíamos de entrar en conciencia y reflexionar, porque debemos de someter nuestra boca, nuestra lengua, nuestra carne en general, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, como Pablo lo enseñó, ¿verdad? Entonces, continuamos con la lectura. Por favor, sigan ahí en su Biblia, vamos a continuar acá. Dice en 1 Corintios 1:10, búsquenla por favor. 1:10. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? ¿Alguien más que me ayude? Mamá, yo te voy a dar el mío. Dale para que tu mamá pueda leer. Mejor. 1:10. 1:10. 1 Corintios 1:10. Ahí estoy allá. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo voy a leer en la traducción que yo tengo aquí, Dios habla hoy. 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros, de un mismo creer y de una manera de pensar. Si nos damos cuenta aquí, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu de Dios, nos exhorta y nos habla para que todos estemos en un mismo pensar, en un mismo acuerdo, que no hayan divisiones como las que actualmente hay, porque si se dan cuenta hay muchas congregaciones que tienen un tipo de enseñanza y otro tipo de enseñanza y otro tipo de enseñanza, y así sucesivamente. Entonces el apóstol Pablo acá está exhortando a que haya un mismo acuerdo entre todos los creyentes en todo aspecto, que no haya divisiones entre nosotros, sino que seamos maduros, de un mismo creer y de una manera de pensar, obviamente de una misma manera de pensar. Lastimosamente hay divisiones dentro de las diferentes congregaciones en la actualidad. Unos dicen, yo predico la verdad, y el otro dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Mientras que la Escritura nos está exhortando a que no existan diferentes formas de pensar y que obviamente no hayan separaciones, porque como se los leía a un principio, dice que la iglesia primitiva, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las casas, había comida, algo sencillo, me imagino. Yo no sé qué tan buena comida pudo haber, yo no lo desconozco, pero en sí, el alimento que era lo más importante, que era la palabra, era una misma palabra que se impartía en todas las iglesias. Y no me refiero a las iglesias como ahora pues nos han enseñado, que son un lugar físico, sino que Pablo enseña, si quieres búscame ahí. Por ejemplo, Pablo a los últimos versículos de las epístolas, él se despedía, dice Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice que la iglesia está en su casa. Aquí estamos, en la casa de la hermana, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, regresando al tema, en la actualidad, pues, todos quieren predicar de una manera, pues, como a ellos les place. Pero realmente la iglesia primitiva en los inicios tenían una misma doctrina, una misma enseñanza y perseveraban en esa doctrina. Realmente es muy preocupante lo que está sucediendo en las congregaciones. Leamos el verso 11, el que sigue, por favor. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de... ¿Por la familia? No sé.
Ahí dice por los de Cloé, Ajá. que hay entre vosotros contiendas. Bueno, la traducción de Dios habla hoy dice, porque se me ha informado acerca de ustedes, hermanos míos, por la familia de Cloé, que hay controversia entre ustedes. Pablo ya escuchaba, Pablo ya conocía de que habían muchas diferencias dentro de las iglesias. Entonces el Espíritu de Dios movía mucho a Pablo a que retornaran a las Escrituras, que retornaran al partir del pan en comunión, que retornaran a las enseñanzas, pues que ya en cierto momento se les había inculcado, se les había mostrado, que regresaran a la unión de un solo cuerpo. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no juzgar a ninguna creencia religiosa. Los católicos dicen que los evangélicos protestantes son los hermanos separados. Los adventistas hablan de que ellos, ahí están los 144,000 que se van a salvar. Los mormones dicen de que por José Smith, por revelación del ángel Moroni, ellos tienen la verdad absoluta. Y si se dan cuenta, todos dicen nosotros somos, nosotros somos, nosotros somos. Pero la Biblia dice de que en el libro de Apocalipsis dice de que los ángeles van a ser enviados a los 4 puntos de la tierra para sellar a los escogidos de parte de Dios. No dice a las diferentes congregaciones o iglesias o religiones existentes. Lo que sí es seguro de que de las diferentes creencias religiosas o de las diferentes congregaciones, de ahí van a ser los que van a ser sellados. Por ejemplo, les voy a comentar un poquito de lo que sucedió conmigo. Yo conocí de Jesús en la sala de mi casa. No hay ninguna congregación. Ahora en la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Están enseñando tan diversos tipos de doctrinas que hay mucha gente que les hacen creer que ellos casi que forman parte del inventario de las congregaciones. Pablo continúa ahí diciendo, vamos a leer un poquito más sobre eso. 12, ¿verdad? Ajá, en el 12. Lee el 12. Me encanta, dice. ¿Ya? Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o soy de Cefas, o soy de Cristo. Y yo de Cristo. Y yo de Cristo. Uh-huh. Ajá. Si se dan cuenta, por una pausa. Si se dan cuenta, Pablo les está enseñando a ellos a que unos decían, yo soy de, ¿quién decía? Yo soy de Pablo, porque Pablo a mí me enseñó. Y otros decían, yo soy católico, por decirlo así. Es un ejemplo, y lo podemos tomar literal así, ¿verdad? Y otros decían, yo soy de Pedro, que Cefas quiere decir Pedro. O por ejemplo, yo les voy a decir, Prisi y Elizabeth son de Valquis y de la hermana Luciana. La hermana es de Peniel. Realmente no tiene que ser así. Y nosotros somos de, por decirlo así, de Roberto. No. Oye, ellos son de donde ellos se congregan. No. Porque dice, sigue en el 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Pregunta. Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Exactamente. Otra pregunta. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, ¿verdad? Entonces, ¿Quién es Pablo? Pablo es el apóstol Pablo. Ahí vamos a entender, vamos a entender, a conocer un poquito más de los seguidores de Cristo, de los discípulos de Cristo. Bueno, entonces lo vamos a repetir el verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Esa es una pregunta muy cierta que podemos hacer en la actualidad a todas las creencias religiosas. Como decía, los católicos predican un Jesús. Los protestantes predican un Jesús. Los adventistas predican un Jesús. Los mormones predican un Jesús. Pablo habla de otro Jesús y de otro espíritu claramente. ¿Buscar? Otro Jesús. O sea que hay otro Jesús que se está predicando. Y hay otro espíritu. Pablo dice, y bien recibís a ese otro espíritu. Y hay otro evangelio. Ah, interesante. ¿Por qué realmente no nos predican de estas cosas? Segunda de Corintios 11:4. Léanlo ustedes. Segunda de Corintios 11:4.
Alguien que me ayude con la lectura. Yo, porque, ay, dale, no, bien, bien. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, Acá está mejor, está más grande y está más pequeño, ¿verdad? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que os hemos predicado, y si recibes otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Segunda de Corintios 11:4. Segunda Esta de es Reina Corintios. Valera Del 60. Ujú. Segunda de Corintios, lo quiero leer en la traducción Dios habla hoy. Segunda de Corintios 11, 11:4. 4. Dice, ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús. Ojo, él dice de un Jesús, esa traducción dice de un Jesús, no dice de Jesús. Aquí dice ¿Va? de otro Jesús. Va, imagínense, ya vamos entendiendo. Hay otro Jesús diferente el que están predicando. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Será que la escritura, o qué está equivocado? ¿Está equivocada la escritura o las personas que en ocasiones hemos escuchado? Las personas. ¿Verdad? Porque en la Biblia dice al principio que La Biblia enseña y dice que es inspirada por Dios. Escrita por hombre, inspirada por Dios. ¿Verdad? O sea, la escritura no miente. Yo les puedo mentir. Pero yo estoy leyendo lo que dice ahí. Entonces, continuamos. Dice, un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado. Y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron. O sea, hay una falsificación de espíritu. Ahora, les cuento. Existe el espíritu de Dios y existen espíritus inmundos. Así es. O sea, o estamos escuchando el espíritu de Dios o estamos escuchando un espíritu inmundo. Porque ahí dice claramente y de buena gana aceptan un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron, dice. Y del evangelio diferente que ya han aceptado. O sea, existe un Jesús diferente que predica, existe un espíritu que no es el espíritu de Dios y existe otro evangelio que no es el evangelio que ya fue predicado. O sea, es muy importante que nosotros conozcamos esta realidad. Jesucristo mismo dijo, no todo aquel que en mi nombre haya hecho esto, aquello, que me diga, Señor, Señor, yo en tu nombre eché fuera espíritus inmundos, hice milagros, hice señales, hice maravillas, va a entrar al reino de Dios, ¿verdad? Si no, aquel que haga la voluntad de mi Padre, también lo dice en otro versículo, ¿verdad? Entonces es muy importante, amados hermanos, que nosotros como criatura nueva, nosotros vayamos conociendo al Jesús que la Biblia enseña. No al Jesús que yo o cualquier hombre le quiera enseñar, sino al que la Biblia enseña. Al Espíritu de Dios que la Biblia enseña dice que nos anhela con gemidos indecibles. Al Evangelio, que el Evangelio específicamente son las buenas noticias y decirle, mira, aunque vos falles, hay un Jesús que murió por vos, que fue sepultado y que resucitó para que vos tengas salvación gratis. Ese es el Jesús, ese es el Evangelio verdadero que debe ser predicado. Continuemos. En Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La traducción Dios habla hoy dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Bueno, el apóstol Pablo acá a los romanos, obviamente a la iglesia que estaba en Roma, viene y les enseña y los exhorta a que ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Para ustedes, ¿qué es un criterio? ¿Tienen alguna idea qué significa la palabra criterio?
Es justa la Tener un concepto de una persona. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que quiere decir la escritura entonces? No vivan ya según los conceptos del tiempo presente, ¿verdad? El tiempo presente, ¿qué concepto nos puede ofrecer? ¿Alguna idea? Por ejemplo, lo que estamos ahorita estudiando, diciendo de que yo tengo la razón, no, aquel tiene la razón, no, aquel tiene la razón. Esa es una opción. Sí. Ajá. Válida, totalmente válida. ¿Alguien más que colabore? O sea, los jóvenes. El concepto de ustedes es diferente al de uno de adulto, definitivo. Ujú. Yo no soy joven, soy un niño. Sí, Eso. eso. Y tú también puedes decir. No porque soy un niño. Ah, No, bueno. pero puedes opinar. Lo que estamos viendo en la actualidad. ¿Qué conceptos estás viviendo en la actualidad? ¿Qué conceptos te está enseñando la actualidad? Ahora te digo, ¿No hay una buena educación? No. eso es... La buena educación, lo que pasa es que nosotros no la vivimos. Exacto. Bueno, les voy a poner mi concepto. Mi concepto del tiempo presente. Lo que el mundo nos está metiendo y nos está enseñando en la actualidad. Por ejemplo, en el caso de muchas de las congregaciones, hay muchas congregaciones que idolatran a sus pastores. Y eso está mal, ¿verdad? Por ejemplo, otro concepto, la música. ¿Sabían que la música es una falsificación del enemigo? Porque Dios hizo alabanza y era para exaltarlo a Él, para adorarlo a Él. ¿Qué hizo el enemigo? Hizo la música. ¿Cuál es el fin de la música? Ministrarnos. Darle placer a la carne, ¿sí o no? Es lo contrario a lo que Dios creó. Y así sucesivamente, ustedes pueden ir imaginándose qué otros conceptos tiene el tiempo presente. Bueno, entonces Pablo viene y nos habla y nos dice, ya no vivan según los conceptos del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así de esa manera, dice, cambie su manera de vivir. O sea que si nosotros, Pablo nos está enseñando ahí que si nosotros comenzamos a cambiar esos conceptos del tiempo presente y dejarlos de hacer a nuestra vida, Pablo nos está enseñando que nuestra manera de vivir va a cambiar. Y dice, y vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios cambiando estos conceptos, a conocer lo bueno, lo que es lo grato y lo que es perfecto, obviamente de parte de Dios. Es impresionante lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Lo que el Espíritu de Dios, pues, anhela que nosotros aprendamos, a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Como lo decía ya a un principio, que es muy difícil ir como... Hay unos peces que nadan en contra de la corriente, ¿verdad? Ir como esos peces, en contra de la corriente. Que es que la corriente del mundo actual, ¿verdad? Entonces, continuamos, vamos a sacar otro versículo. Gálatas 5:16. Digo pues, anda en el espíritu y no satisfagáis Ajá, sí, dale. los deseos de la carne. Traducción Dios hablado dice, por lo tanto digo, vivan según el espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Para ustedes, ¿qué es satisfacer su carne? La comida. Exacto. ¿Sí? Ya, no hace nada, no hace nada. ¿Qué otro hay para ti? La música, como dijo mi hermano, no sé. Claro, ¿Tú? como bailar. ¿Otro? viene de la mano, Sí. claro. ¿Qué? Porque es danzar y Ujú. Ah, ¿para qué más? Como el, no sé, algún deseo que alguien que tenga de comprar algo o algo así. Sí, cosas materiales.
Sí. Sí, Sí, perfecto. que también es avaricia, Sí. ¿verdad? También es avaricia. Y es idolatría. La Biblia sí lo enseña como idolatría, ¿verdad? Entonces, ¿será que si nosotros vivimos, como dice Pablo acá y Pablo exhorta, según el Espíritu, como lo leíamos en Romanos 12:2, podemos llegar a conocer la voluntad de Dios? Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto, si vivimos según el Espíritu. Claro que sí. Claro que sí. Porque cuando nosotros nos han enseñado que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿o me equivoco? ¿Qué pasaría si le damos vuelta a esto? Si vivimos en el espíritu, porque Pablo así exhorta ahí. ¿Qué dice Pablo ahí? Vivan según el espíritu. Luego, con nuestra alma, y estos dos los depositamos dentro de un envase que se llama carne, ¿será que estaríamos conociendo la voluntad de Dios? Claro que sí. Porque no vamos a vivir según nuestros malos deseos de la carne, sino vamos a vivir conforme a los deseos del espíritu, ¿verdad? Y como nuestro espíritu se va a conectar con el espíritu de Dios, obviamente vamos a conocer, como lo vuelvo y lo repito, la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Ibas a agregar algo? ¿No? Entonces, amados hermanos, leamos el último versículo, Lucas 6:45. Jesucristo mismo acá hablando. Lucas 6:45, por favor. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, gloria a Dios. Bueno, Jesucristo aquí es bien claro, bien directo, ¿verdad? Que si nosotros vivimos, vamos a agarrar dos versículos para hablar de lo mismo. ¿Será que si nosotros vivimos en el Espíritu, qué es lo que va a salir de nuestro corazón, de nuestra alma? Y si vivimos según la carne, ¿qué va a salir de nuestro corazón? Malo, ¿verdad? Pues de la abundancia, de lo que abunda, dice la traducción acá, Dios habla, pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Entonces, cuando nosotros somos criatura nueva, tenemos que aprender a ir dejando muchas de las cosas que hemos estado acostumbrados a hacer. Por ejemplo, los jóvenes, yo le voy a decir porque obviamente yo en cierto momento también fui joven, más joven como lo son ustedes. Pues yo no tuve problema de eso, pero miraba de que hay jóvenes de que se echan su cigarrito, ¿verdad? Les gusta las cervecitas o algo adicional por ahí. ¿Saben a qué me refiero? ¿Verdad? Soy bien claro. Las drogas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Y dice también en Mateo 15:17, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, o sea, el baño. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía limpiando todos los alimentos. Porque mucha gente confunde que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque eso dice, lo que sale, eso sí contamina. Porque viene y pasa por el corazón, porque es de la abundancia del corazón. Lo que sale contamina nuestro corazón. Más lo que entra, eso no nos contamina, porque mucha gente piensa que hay muchos alimentos en los cuales todavía no podemos comer. Todo lo contrario, dice, ahí aclara el Señor diciendo que lo que entra no contamina, porque va a dar. Bueno, continuando, entonces, amados hermanos, realmente nosotros como creyentes ya tenemos que comenzar a renovar nuestro entendimiento, a cambiar muchas cosas. Les voy a ser muy claro,
Con nuestra carne no lo podemos hacer, pero con el Espíritu de Dios, con la ayuda del Espíritu de Dios, sí podemos hacer esos cambios. Les voy a resumir esta parte también de mi testimonio. Yo era una persona muy mal hablada, no podía hablar como lo estoy haciendo ahorita, muy mal hablada. Cuando tuve un encuentro con Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, literalmente el día que yo tuve el encuentro con Él, después de que tuve esa experiencia con el Espíritu de Dios, literalmente el Espíritu de Dios me quitó el ser mal hablado. Porque yo, ¿cómo podría venir siendo mal hablado y venir a hablarles de la palabra de Dios? No podría. ¿Cómo? ¿Verdad? No podría. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nosotros necesitamos para ir haciendo esos cambios. Tenemos que conocer y autoanalizarnos este tiempo presente, qué es lo que nos está enseñando. Analicémoslo, eso es personal, en su momento. Cada quien en su casa, que analice qué es lo que está tomando del mundo, si es correcto o no. Obviamente el Espíritu de Dios nos va a redarguir. Tenemos que procurar estar en armonía como hermanos, que no hayan divisiones, y no como lo que los católicos hablan, no es hablar mal de nadie, sino estoy hablando de la religión específicamente. Es que los hermanos separados protestantes, allá ellos sabrán, ahí hay una división y ellos están anhelando la unión de nuevo. Ese es otro tema. Tenemos que hacer todo lo posible para que lo viejo que había antes de llegar a Cristo, de conocer de Cristo, pues vaya muriendo poco a poco en nosotros como nueva criatura. Entonces, hermanos amados, el motivo de ese tema, Pablo es bien claro, bien específico, que nosotros vayamos caminando según el Espíritu. Nos van a decir locos, porque dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Eso es una realidad. No quiere decir de que, porque el hermano Roberto es muy espiritual, no toca el suelo porque se ensucia. No. Jesucristo mismo dijo, Padre, yo no te pido que los saques de este mundo, sino que los apartes del mundo. O sea, nosotros vivimos en este mundo, pero nosotros debemos de ser la luz que Jesucristo dejó dentro de nosotros, la luz del mundo, representantes de Cristo en estos momentos.